Nehemías 2, del 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿Qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey: Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Amén. Hemos comenzado la semana pasada un estudio acerca del libro de Nehemías que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y hemos comenzado justamente el estudio de Nehemías porque Dios nos ha guiado en la visión para la iglesia, con la visión justamente en el pasaje de Nehemías 2:20. Y hemos visto cómo Nehemías, un gran hombre de Dios, es un ejemplo de lograr metas. Vimos la semana pasada cómo Nehemías se convirtió en un constructor, en un edificador, ¿os acordáis? Él edificó principalmente para la eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra cómo Dios utilizó a este hombre, Nehemías, para edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Habíamos visto la semana pasada que los muros de Jerusalén habían sido destruidos por los de Babilonia. Y como bien lo explicamos y como bien también lo sabéis, cuando un pueblo, una nación, una ciudad tenía los muros destruidos, no tenía protección. Otras naciones, otros pueblos venían y los atacaban y ellos pasaban por ello. Así que Nehemías, al enterarse de esta situación, recordad, ¿dónde estaba Nehemías? Nehemías se encontraba en Persia. Eso lo hemos visto en la semana pasada en el capítulo 1, lo que recién hoy se añade, pueden leer en el capítulo 1, él era copero del rey, el hombre de confianza, el que probaba la comida del rey. Entonces lo cuidaba el rey. Así que él estaba en Persia. En ese momento era la principal nación del mundo, era el imperio persa. Los jóvenes entienden esto, ¿verdad? Porque con los jóvenes han visto la película 300, y ve cómo el imperio persa extendía sus dominios, y ese es el tiempo del imperio persa. Así que Nehemías era copero del rey, es decir, Nehemías estaba en una buena posición social y económica. Pero Dios lo utilizó a Nehemías, uno, para dejar su lugar donde estaba y construir los muros de Jerusalén. Y no solamente los muros, sino fue usado por Dios para edificar los muros espirituales que se habían destruido en la nación también. Porque la nación de Israel, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios. Y Nehemías fue utilizado por el Señor para edificar los muros de espiritualidad. Así que Nehemías fue utilizado justamente para ello. Y nosotros, tomando el pasaje de Nehemías, queremos ser también una familia que edifica familias. Este es nuestro lema de este tiempo, una familia que edifica familias. Eso queremos ser. Por tanto, tenemos que aprender de Nehemías.
Tenemos que aprender de Nehemías a edificar, porque cualquier edificación que hacemos para Dios, tenemos que tomar el ejemplo de Nehemías. Y lo primero que hizo Nehemías, que vimos la semana pasada, fue orar. Él oró a Dios, él oró al Señor y Dios le guió. Entonces es importante que busquemos a Dios. La Biblia nos dice en 1 Corintios 14:33 que Dios, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Entonces Dios no es un Dios de desorden. Tenemos que hacer las cosas ordenadamente, porque Dios también obra ordenadamente. Dios planificó todo desde el inicio. Dios planificó nuestra salvación. Y si tú estás hoy día por primera vez, déjame decirte que Dios también lo tenía planificado. Utilizó una invitación, utilizó a alguien, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios te ha traído hoy en esta noche. Dios no lleva a cabo sus planes de manera desordenada. Es más, el Señor Jesús nos dijo en Lucas 14:28, Él dice: supongamos que alguno de vosotros quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Miren cómo el Señor Jesús nos enseña también un principio muy importante, el de planificar. Y Nehemías es un hombre que también planificó. Él planificó la construcción de los muros de Jerusalén. Y en este capítulo, permitidme hoy compartir elementos necesarios en toda planificación. Planificación para cosas espirituales, pero también planificación para tu vida, para tu familia, joven, para tu carrera, para lo que vas a hacer más adelante. Permitidme que estos principios de la palabra de Dios sirvan para como iglesia, pero también para nuestra vida, para planificar. Amén. Amén significa así sea. En la Biblia nos muestra que amén significa así sea. Entonces, cuando yo digo amén, quiere decir así es. Entonces es como dirigiéramos speak English, ok, o Spanish, vale. Entonces cuando decimos amén, afirmamos una verdad espiritual. ¿Qué elementos son necesarios en toda planificación de nuestros desafíos? ¿Qué elementos son necesarios? Permitidme compartir 6 elementos. 6 elementos. Y de pronto, si nos los podemos grabar, podemos apuntarlo, va a ayudar para tu vida, querido joven. Va a ayudar para tu vida. 6 elementos importantes. Anótalos y grábalos en la tabla de tu corazón. Solteros, casados, esto va a ayudar mucho. ¿Vale? Muy bien, comencemos con el primer elemento. El primer elemento que encontramos en la vida de Nehemías para toda planificación. El primer elemento es la preparación. Si queremos planificar bien, en primer lugar debemos prepararlos. Miren lo que dice Nehemías capítulo 2, versículo 1. Un día, en el mes de Nisán, del año 20 del rey Artajerjes, al ofrecerme vino al rey como él nunca antes me había visto triste. Miren cómo comienza Nehemías acercándose a Artajerjes y estaba un poco triste. Ahora, él se acerca al rey en el mes de Nisán. Lo expliqué un poquito la semana pasada. El mes de Nisán es el mes de abril. Y ustedes recordarán que en el capítulo 1 vimos que Nehemías recibe la noticia de que los muros estaban destruidos en el mes de diciembre, Quisleo. ¿Qué estuvo haciendo Nehemías estos 4 meses? Preparándose. Él no se fue a acostar a decir, bueno, si Dios, si tú quieres, bueno, pues ya tú mueves las cosas y yo voy a dormir. Una buena siesta. No, se estaba preparando. Un principio importante para toda buena planificación es que nos preparemos. Querido joven, soltero, tú un día vas a formar una familia. ¿Y qué tienes que ir haciendo? ¿Qué tienes que ir haciendo?
para prepararte. Quieres que todo lo haga tu madre, tu padre. No lavas ni tu ropa. Entonces no te estás preparando. Hay un joven que me decía: pastor, yo quiero casarme a los 25 años, me decía. Él tenía 23 más o menos. Y un día voy a visitarlo a su casa. Y yo estaba en su casa compartiendo con la familia, y como con él tenía confianza, le digo: llévame a tu dormitorio, quiero ver tu dormitorio. Pastor, mi dormitorio no, ¿para qué? No, llévame. No, llévame. Si no me meto. Ya, pastor, ¿qué tal eso? Quiero ver tu dormitorio. Cuando entro a su dormitorio necesitaba una máscara, porque era un olor, pero casi me desmayo del olor, nada más, hermano. Yo: ¿tú puedes dormir así? Te desmayas en vez de dormir, yo creo. Las medias por un lado, por todo lado. Y discúlpame, como yo soy un poco observador, hermano, ¿sabes qué hice? Debajo de la cama. Debajo de la cama. 1 kilo de ¿cómo se llama? Ácaros había ahí. Yo le digo: ¿tú te quieres casar? ¿Y así vas a vivir? No, yo cuando me case voy a cambiar ya, pastor, esto voy a cambiar. No, eso es falso. Eso es falso. Uno tiene que ir preparándose para todo lo que quiere. Nehemías, después de orar, habla con el rey de Persia. Él estaba preparándose. Y querido joven, como iglesia tenemos que prepararnos. Queremos crecer, entonces tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos en la palabra de Dios, capacitarnos. Como anunció nuestra hermana Violeta, tendremos una capacitación el 21 de este mes, el domingo 21, de tutores, para prepararnos para mejorar y aprender a enseñar la palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos, porque llegan las personas y después dicen: ay, ¿cómo tengo que compartirle? ¿Qué le digo? Entonces tenemos que prepararnos. Así también es en los asuntos personales. Queridos jóvenes, mis amados hermanos, nuestros asuntos personales reclaman preparación. Nunca obres, querido joven, mi amado hermano, sin prepararte. Como dicen acá, sin empollar bien la situación. Tienes que conocer bien la situación, tienes que enterarte bien. No puedes obrar sin planificación. Nuestro hogar, nuestros estudios, nuestros trabajos, aún nuestra vida emocional, amorosa, requiere planificación y por tanto requiere preparación. Amén. Hay que prepararnos en lo espiritual, en lo secular. Hay que prepararnos. Un autor cristiano recomienda que nos hagamos 3 preguntas. Él dice: debemos preguntarnos: ¿dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo llegar allí? 3 preguntas que tenemos que hacernos. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo llegar allí? Eso hizo Nehemías. Y eso debemos hacer como iglesia y también de manera personal. Amados hermanos, amigos, tenemos que prepararnos, estudiar, capacitarnos, aprender. Habían 2 novios que se querían casar y estaban muy enamorados y se querían, eran lindos chicos. Así que un día yo le pregunté al joven: ¿y tú sabes cocinar? No, pastor, la cocina nada que ver conmigo. El agua se me quema, me dijo todavía. Y le pregunto a la novia: ¿y tú sabes cocinar? No, pastor, con la justa frío un huevo. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Los casados, que sabemos, ¿qué va a ocurrir ahí? No, pastor, el amor nos une. No, el amor es lindo. El amor es lindo, pero hay que prepararse. Así que yo le dije: mira, yo no les voy a casar, le dije yo. Si ustedes no aprenden a cocinar por lo
lo menos 3 o 4 platos, yo no le caso. Busquen otro pastor. Pastor, busquen otro en el caso. Pero sí o no, los que están casados tienen que aprender a cocinar. Y ahora es más sencillo, porque uno entra a YouTube y ya aprende. Entonces hay que prepararse en todas las áreas, en lo secular, en lo académico y por supuesto en lo espiritual. Si queremos como iglesia crecer, tenemos que prepararnos. Este es un elemento básico en la planificación. Segundo elemento, aprovechamiento. Aprovechamiento de las oportunidades. Este término está de moda hoy en día, ¿no? El aprovechar, se habla de aprovechar los recursos sólidos para crear energía primaria. Está muy en boga esto de aprovechar. Entonces lo he utilizado para recordar, aprovechamiento. No el otro aprovechamiento de que uno se quiere aprovechar, sino el aprovechar recursos. Y en este caso, oportunidades. Miren lo que pasó con Nehemías, versículo 2. Me preguntó, cuenta Nehemías, el rey dice, ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo. Así que debe de haber algo que te está causando dolor, le dice el rey. Nehemías, con sinceridad, dice, escríbelo, yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva el rey para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? Dice, ¿qué quieres que haga?, replicó el rey. Mire, sabes, en la planificación un elemento muy importante es aprovechar las oportunidades. Cuando las oportunidades tocan a tu puerta, tienes que estar listo ¿para qué? Para abrir la puerta y aprovecharlas. Así es. Las oportunidades pueden venir. Así que tienes que aprovecharlas para el logro de los proyectos que Dios ha puesto en tu corazón. Si pasas por alto una oportunidad que Dios te está poniendo en el camino, quizás tu proyecto se vea detenido. Y querido hermano, mi amigo, en el momento menos pensado puede llegar esa oportunidad. En el momento menos pensado, como le ocurrió a Nehemías. Nehemías estaba hablando con el rey y justo el rey le pregunta, ¿una oportunidad? Él había estado orando seguro por esa oportunidad. Así que el rey le pregunta. Interesante porque la Biblia dice que el rey estaba justamente con la reina comiendo, estaban tomando su vino, pero lo ven a Nehemías con una cara. ¿Cómo habrá sido su cara? Medio decaído, triste. ¿Cómo es una cara media decaída? ¿A ustedes han visto a un joven cansado a veces que está, ay, no sé, la vida? Estaba triste su rostro. Pero dice la Biblia, y Nehemías en forma muy sincera dice que tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo Nehemías? Porque delante del rey, ¿cómo iba a osar, ¿no?, un individuo a ponerse triste delante del rey? ¿Cómo iba a osar ponerse triste? ¿Cómo el copero iba a estar triste? Eso sería sinónimo de aguafiestas. Aguafiestas, o como dicen aquí, Abigail, hay chafagitanas. ¿Hay chafagitanas? ¿Sí? Abigail. Aguafiestas. No podía poner ese rostro delante del rey. Él tuvo temor. Había gente que había muerto por poner cara de tristeza delante del rey, porque el rey decía, no pueden valorar mi ambiente, todos cara alegres. Uno venía triste y delante del rey, porque era el rey. Tuvo temor, pero Nehemías aprovechó la oportunidad. El rey le dijo, ¿qué cosa pides? Versículo 4, ¿qué cosa pides? Entonces Nehemías aprovechó la oportunidad. Y querido hermano, Dios va a presentar oportunidades en nuestras vidas.
Si tú estás orando por algo, Dios va a presentar la oportunidad. Así que no la desaproveches. Aprovéchala. Pero antes de eso, ¿qué tienes que estar haciendo? Preparándote. Y cuando llega la oportunidad, tú la aprovechas. Si estás orando por un trabajo, si estás orando por estudios, si estás orando por comprar algo, Dios va a presentar una oportunidad. Dios va a presentar una oportunidad. Así que cuando la presente, aprovéchala. Pero tienes que estar atento a las oportunidades. Amén. Aprovecha bien. ¿Cuál es el tercer elemento? El tercer elemento en la planificación son las metas. Las metas. Miren lo que nos cuenta el versículo 5. Dice Nehemías: encomendándome al Dios del cielo le respondí: si al rey le parece bien, y si tu siervo es digno de tu favor, te ruego que me envíes a Judá para edificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Y la casa que tengo que edificar, que me envíes a Judá para edificar la ciudad donde están los sepulcros de mi padre. ¿Qué le está diciendo Nehemías al rey? Nehemías le está diciendo algo concreto, una meta bien clara. ¿Cuál era su meta? Reedificar los muros de la ciudad. Él quería ir a reedificar la ciudad, los muros de la ciudad. Su meta era clara. Para planificar hay que tener metas claras. Metas claras. Tenemos que formularlas. ¿Qué quieres ser? Aquellos que todavía no deciden una carrera. Metas claras, decir: Dios, ¿qué quieres que estudie? ¿Cuál es tu meta? Metas claras. Eso nos ayuda a caminar. Ahora, escuchadme. Hay que soñar en grande. Porque nuestro Dios es grande. Grande. Hay que soñar en grande. Hay que fijarnos metas grandes. Trázate metas en Dios. Confía que Dios va a obrar. Salomón, ¿os acordáis del rey Salomón? Salomón tuvo metas grandes, un desafío grande como la construcción del templo. Y ahora sí, según de Crónicas 2:5 dice, Salomón dijo: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Así que hay que hacer unas metas grandes. Metas grandes. Cuando recién comenzamos, en el año 2021, comenzamos 6 hermanos, en medio de una pandemia. Y nos hicimos metas grandes. Dijimos: 2023 debemos tener la iglesia plantada, con 50 personas. Pastor, ¿50? Estamos en España, pastor. Eso puede ocurrir en su país, pero aquí en España, no. Metas grandes. Pero ni local, estamos por el día, solo estamos en medio de una pandemia. Metas grandes. Y miren cómo en el Señor hemos podido ir avanzando. No hemos estado exentos de problemas ni de obstáculos. Yo los voy a compartir un poquito más adelante. Pero Dios obró. Dios obró. Oramos para conseguir un local y en la misión 21-23 Dios nos permitió este local. Metas grandes. Dios obra, Dios presenta las oportunidades. Miren, les cuento algo rápido, cuando algunos ya lo saben. Cuando íbamos creciendo, estábamos nosotros en un hotel, ocupábamos el salón del hotel, en el hotel, ¿cómo se llama el hotel? ¿De San Gervasio? Mercury, gracias. Escribe los anales de la historia, por favor. El hotel Mercury. Y ya estábamos llenos, ya no entrábamos. Siempre lo decían, ¿no? Si vinieran todos no entramos, no sería menos mal. A mí alguien me decía: pastor, menos mal que no vienen todos, decía. Pero yo quería que vengan todos, pero no íbamos a entrar si un día venían todos. Así que comenzamos a orar.
Un día estábamos en mi casa con un grupo de hermanos que estábamos planificando y yo tenía un mapa, yo sabía que yo tenía un mapa y saco mi mapa, dije yo. Así que lo pongo en la mesa y le digo a ellos, vamos a poner dónde viven todos los hermanos. Entonces yo tenía unos puntitos que comenzamos a apuntar. Hicimos todo un círculo. En el medio vamos a estar, dije yo. ¿Cuál era el medio en ese momento? La escoba. En ese momento todos pusimos nuestras manos y dijimos, Señor, danos un local en la escoba. Y así comenzamos a orar por un local, poniendo las manos con fe en el mapa. Pastor, en el Escor no hay espacio, ese distrito es difícil. Cuando me decía, no vas a conseguir ahí. Pusimos las manos y oramos, Señor, danos un lugar en el Escor. Así así la Escor decíamos, la Escor y oramos así. Señor, danos un local. Y así estuvimos orando. Una tarde que estaba orando, de pronto yo estaba orando y el Señor me guió de una manera muy especial a venir al Escor, por el estadio del Camp Nou. Así que yo estaba viendo con dirección al estadio del Camp Nou y de pronto entro al pasaje y miro esta iglesia. A ver, tú estabas aquí en reunión, ¿verdad? Y aquí estaba en reunión el grupo de ancianos de la iglesia. Entonces yo, con cierto temor, entro. La puerta estaba abierta, así que aproveché la oportunidad. La puerta estaba abierta, me metí. Con cierto temor entré y miré por allá y veo un grupo de hermanos sentados. Entonces estaba así, como que a veces me miraban y alguien venía, ¿no? Entonces un hermano me mira y sale. Y me dice, sí, ¿cómo está? Me dice, y yo le cuento, mire, soy misionero de iglesias, tenemos un grupo de hermanos que nos reunimos alrededor de 15 a 20 personas, nos reunimos en un hotel y estamos orando por buscar un local por esta zona. De repente una iglesia que quiera compartir con nosotros. ¿De qué iglesia son? Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. ¿Alianza Cristiana y Misionera? Pero hay una iglesia aquí en Villa María, le digo, no conozco, me dice. Entonces me pregunté, después supieron cómo son, ¿qué creen? ¿Son algunos que hacen bulla? No somos así, digo yo. No. Entonces les explico un poquito acerca de la iglesia, acerca de cómo estábamos. Y me dije, bueno, justo estamos reunidos y bueno, lo conversaré, dame tu teléfono y ya te responderemos. Ahí comenzó el orar por ese local. Yo en ese momento no le conté a nadie. Llegué a mi casa, teníamos culto de oración y lo pusimos en oración. Después ya me llamaron, nos reunimos y conversamos y Dios nos abrió la puerta para que la iglesia de Las Cor nos comparte este local. Y luego me entero de que el día que yo vine estaban reunidos por decidir en compartir su local con otra iglesia. Pero no se ponían de acuerdo porque la otra iglesia tenía algún corte que un poco no iba con ellos. Así que estaban que unos sí, otros no. Y cuando yo justo llego, era la ocasión de dar a otra iglesia que más o menos veían ellos que sí tenía el perfil. Si yo no venía ese día, no sé qué hubiera pasado. Pero gracias a Dios que Dios me permitió venir, que vi la puerta abierta, que aproveché la oportunidad y que Dios nos trajo aquí. Amén. Y en este tiempo que hemos estado aquí, Dios nos ha permitido seguir creciendo, seguir avanzando. Cumplimos con la meta de tener un local y damos gracias a Dios. Tenemos que pensar en cosas grandes. ¿Sabe qué decía Guillermo Carey? Un misionero, se le llama el misionero de las misiones modernas porque él estuvo en este siglo. Él decía, emprende grandes cosas para Dios y espera cosas grandes de Dios. Así que tenemos que emprender cosas grandes. Y amados hermanos, hoy que comenzamos, o este año que comenzamos la visión 24-28, a veces uno me dice, 150, pastor, sí, 150. Cosas grandes para Dios. Comprar un local aquí donde cuesta tanto dinero comprar un local, sí, cosas grandes para Dios. Plantar una nueva iglesia, sí, cosas grandes para Dios. Nuestro Dios es grande, por tanto, tenemos que hacer cosas grandes para nuestro Dios. Nehemías se fijó en metas grandes. Reconstruir los muros era una meta grande, pero él se la fijó porque él tenía un Dios grande. Así que, amados hermanos, tenemos que ponernos metas, crecer. A las redes, quiero hablar de las redes. Nosotros acá, amigos, tenemos redes.
Redes le llamamos a los grupos de hombres, a los grupos de mujeres, a la red de niños que se están reuniendo, al grupo de jóvenes. Y yo quiero animar a los líderes de red, metas grandes. Los grupos también deben crecer, nuestro grupo de hombres, el grupo de mujeres, el grupo de jóvenes, el grupo de matrimonios. Crecer, crecer, metas grandes, metas grandes. Nuestro Dios es grande. Vamos a ver si nos acordamos los 3 elementos. Primero, preparación, muy bien. Segundo, aprovechamiento. Tercero, metas. El cuarto elemento de la preparación es tiempo. Tiempo. ¿Por qué, pastor, tiempo? Porque lo vemos en Nehemías. El rey le preguntó, el rey persa le dice a Nehemías, versículo 6, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuánto regresarás? Me preguntó el rey, cuenta Nehemías, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. ¿Qué nos enseña esto? Que, amado hermano, amigo, sin un tiempo límite, una meta no es una meta, solamente es un deseo. Sin un tiempo límite, una meta no es meta, es solo un deseo. Hay que tener metas en cuanto a los estudios, en cuanto al trabajo. El establecimiento de tiempo es parte de la planificación. Hay que ponerlo en el calendario. ¿Por qué hacemos nuestras metas con años? ¿Por qué le llamamos 24, 28? Porque nuestras metas oramos para que se puedan cumplir en hora del 2028. Entonces debemos fijarnos tiempo. Tú tienes que saber lo que quieres hacer y tienes que saber cuándo quieres hacerlo o cuándo quieres que esté hecho. Por eso tienes que preguntarte, ¿cuánto tiempo me va a tomar el cumplimiento de esta meta? El rey Artajerjes le pregunta, ¿cuánto tiempo te va a tomar Nehemías? Nehemías ya se había preparado, por eso que le dice un tiempo. Y Nehemías iba a hacer todo lo posible para lograrlo en ese tiempo. En ese tiempo. Era un asunto de fe. El tiempo es un asunto de fe. ¿Qué ocurre si no pasaba? Uy, el rey persa, ¿quién le hubiera dicho? Él tenía que actuar de fe. De fe. Yo a veces le pregunto a los jóvenes, digo, ¿y cuándo te gustaría casarte? No, pastor, de eso no quiero hablar, porque cuando llegue, me dice, cuando llegue. Le digo, no, les digo, tengo una meta aproximada. Puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos tú te proyectas. Cuando dos amigos quieren ser novios, yo le digo, pero tienen que pensar en el matrimonio. No, pastor, es que no somos novios y después cuando vengan. No, tienen que tener una meta, una proyección. Es importante. Hay que ponernos tiempo en las metas. Por eso también que cuando comenzamos la plantación de esta iglesia, nos pusimos una fecha, un tiempo. El tiempo ayuda a dar conducción a las metas. Ahora nuestra próxima meta es edificar, constituirnos como iglesia, crecer en 150 personas, comprar un local. Entonces, las metas requieren de tiempo. Requieren de tiempo. Pongámonos tiempo. En los asuntos personales pongámonos tiempo. Porque si no, el tiempo pasa, y como alguien dijo una vez, el tiempo pasa y no se detiene, que dicen en el fútbol, ¿no? El tiempo pasa y no se detiene, dicen los comentaristas del fútbol, y verdad, el tiempo pasa, y después no llegas a las metas que te propusiste. Hay jóvenes que tienen una buena característica, que a veces ponen sus metas, sus sueños delante de Dios. Dicen, a esta edad me gustaría casarme, a esta edad me gustaría tener hijos, a esta edad me gustaría adquirir un piso, y se ponen sueños, y lindo, que se pongan sueños, y el tiempo aún se dará en el año que uno se pone, o más adelante,
pero son sueños en el Señor, metas en el Señor. Así que hay que soñar, hay que hacernos metas y poner tiempo. Vamos al quinto elemento, ¿sí? Quinto elemento de la planificación. El quinto elemento es presupuesto. Presupuesto. Miren lo que dice Nehemías, versículos 7 al 9. Entonces Nehemías dice, añadí, si al rey le parece bien, te ruego que envíes carta a los gobernadores del oeste del río Éufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordena a tu guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo. Miren, esto ya lo había preparado, porque desde el momento en que se le ocurrió, en el tiempo de la preparación, él ya sabía toda esta información, sabía que necesitaba cartas, sabía que Asaf era el guardabosques y que le dé madera. Entonces, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y hasta piensa, y la casa donde he de vivir. Ya también están pensando dónde va a vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Él veía la mano de Dios. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, le entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Mire, él se preparó, él aprovechó las oportunidades, él tenía metas, él tenía tiempo, pero también necesitaba recursos. Y le pide al rey, mira, cuando pase necesito las cartas, necesito el pasaporte, la visa para poder llegar. Entonces le pide las cartas al rey. Entonces cuando caminó tenía las cartas para que lo dejen pasar. Y no necesitar madera, al guardabosques, Asaf, rey, dame madera, necesitaré madera. Y el rey le da las cartas de recomendación, le da los materiales para la construcción. Ahora, Nehemías, como lo dije, no era constructor, era copero del rey, una especie de administrador en la corte, pero él se había preparado, había investigado. Él no pudo entrar a YouTube y ver cómo construir un muro. Él no pudo entrar a internet y googlear cómo construir un muro, pero sí preguntó a gente que sepa, investigó. Si tengo que viajar, ¿cómo tengo que hacer? Entonces, él se había preparado y sabía lo que necesitaba. En la vida, mis amados hermanos, mis amigos, en la vida siempre debes calcular el costo. Siempre. Todo tiene un costo. El costo del ministerio, aquellos que estamos sirviendo al Señor. El costo de estudiar una carrera, una profesión. El costo de construir tu casa. El costo de un viaje. Todo plan tiene un costo. El estudio, el preparar una tesis, el aprobar una tesis, tiene un costo. Y tenemos que calcular el costo. No se toman decisiones por tomar, hay que calcular el costo. Amén. El día que tengamos que comprar el local, no va a ser mañana, tenemos todos 5 años para ir preparándonos en ello. Pero mire, ya algún grupo de hermanos ha comenzado a ofrendar. Cuando estuvimos orando con el liderazgo clave acerca de la compra de un local, dijimos, hay que ir dando, porque como sabemos que Dios multiplica los panes y los peces, hay que ir dando. Y un grupo de hermanos hicimos promesas para dar lo que llamamos el ladrillo de fe, y estamos dando, independientemente de nuestras ofrendas generales de la iglesia, 10 euros por cada ladrillo. Y gracias a Dios ya tenemos casi 1000 euros en ladrillos. Entonces, de acá a 5 años vamos a ir sumando ladrillos. De pronto ya lo abriremos para que más se puedan involucrar en dar un ladrillo mensual de 10 euros. Y eso que vamos juntando, Dios se encarga de multiplicarlo. Dios se encarga de multiplicarlo. Pero tenemos que pensar en los gastos.
en el presupuesto. Amén. A veces tú puedes pensar, no me va a alcanzar, pero hay decisiones que también uno hace de fe. Dios va a proveer, Dios va a proveer, pero calcula el costo y confía en el Señor. Amén. Vamos al último elemento. Antes de ver el último elemento, vamos a recordar los 5 primeros. A ver, primero, preparación. No tengo que prepararte. Segundo, aprovechamiento de las oportunidades. Tercero, metas. Hay que fijarnos metas, en todo, metas. Cuarto, tiempo. Tenemos que tener tiempo, hacer plazos, metas con tiempo. Quinto, presupuesto, calcular el costo. Y sexto, un elemento que no nos gusta, pero sobre todo cuando hacemos las cosas de Dios, se encuentra presente: los obstáculos. ¡Ay, pastor! ¿Por qué obstáculos? Porque sí, mi amado hermano, mi amigo, en las cosas que nos preparemos, en las cosas que queremos lograr, van a haber obstáculos. Van a haber obstáculos. No todo es color de rosa. No todo es Disney. No, hay obstáculos. Miren lo que ocurre con Nehemías, versículo 10. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanballat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Se molestaron. Mi amado hermano, si usted piensa que si lanzarse un desafío es fácil, se equivoca. Hay obstáculos. Si espera que lo que usted emprende se va a cocinar rápidamente en el microondas, ¿no? Ya está. No, se equivoca. La vida no es así. Todo desafío tiene obstáculos. Querido joven, escúchame. Todo desafío tiene obstáculos. No pienses que todo se va a cumplir. No. En la Biblia vemos muchos casos. Noé pasó por las burlas. ¿Se acuerdan Noé cuando construyó el arca? La gente se burlaba. José fue vendido por sus hermanos. Moisés tuvo que hacer frente a Faraón. Josué, el gran libertador, enfrentó a pueblos paganos. Sansón a los filisteos. David a Goliat. Nadie la tuvo fácil. Así que va a haber oposición. Y escuchadme, amados hermanos, queridos líderes, escuchadme. Cuando uno hace la voluntad de Dios, encuentra oposición, encuentra obstáculos. Pero gracias a Dios por los obstáculos, porque cuando no sabe que hay obstáculos, entonces sabe que está yendo también en la dirección que Dios está guiando. Charles Swindoll, un gran autor, un gran escritor de libros, leí este comentario de él y miren lo que él dice, Charles Swindoll. Dice: debe esperarse la oposición cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando una persona sabe que está siguiendo la voluntad de Dios, sería raro que no hubiera por lo menos una persona que se lo pusiera. Por lo menos una persona que se lo pusiera. Rara vez, dice él, he visto que esto sea de otro modo. Charles Swindoll escribió un libro que se llama Pásame otro ladrillo. Miren, usó la palabra ladrillo, ¿no? Interesante lo que él decía. Y amados hermanos, amigos, cuando uno tiene proyectos, va a haber obstáculos. En la carrera que estudies, va a haber obstáculos. En las metas personales va a haber obstáculos. Y en las cosas de Dios va a haber obstáculos. ¿Por qué, pastor, en las cosas de Dios hay obstáculos? ¿Por qué en las cosas de Dios que uno esperaría que todo marche bien y que no hubiera obstáculos? ¿Por qué, pastor, hay obstáculos en las cosas de Dios? Creo encontrar dos respuestas por las cuales hay obstáculos en las cosas de Dios. Primero, en lo que Dios le dijo a Moisés. Éxodo capítulo 7, versículo 3 al 5. Dios le dijo a Moisés: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y sabrán los egipcios, ¿qué dice? Que yo soy Jehová. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Moisés, van a haber obstáculos, pero la gente va a entender que yo soy quien te guía, que la gloria es para mí, que el poder viene de mí.
lo dejamos que Dios obre. Que Dios obre. Si tienes obstáculos en tu vida familiar, a veces son familiares cercanos, ora al Señor. Dile: Dios, ayúdame con ello. Porque eres tú el que toca corazones, eres tú el que toca vidas. A veces los obstáculos están muy cercanos en la familia, familiares, que te dicen: no vas a lograrlo, tú no vas a salir adelante, tú no vas a conseguir tus metas, tú no vas a poder estudiar esto. Pues ponlos en las manos de Dios. Y cuando lo logres, di: la gloria es para Dios. Amén. La gloria es para Dios. Igual, querido líder en la iglesia, si hay obstáculos, tú dáselos al Señor, porque la obra es de Dios. La iglesia es del Señor. Y segundo, no olvidemos que como iglesia tenemos un enemigo terrible. No es humano, es espiritual. La Biblia dice, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el pueblo de Dios quiere hacer la obra de Dios, tenemos un enemigo que nos pone obstáculos, y no es humano, es un ser espiritual que va a poner obstáculos por todos lados. Pero tenemos que confiar en Dios. Mi pastor decía: cuando el pueblo de Dios se levanta, Satanás dice: levantemos los obstáculos. Él comienza a levantar obstáculos. Por eso que tenemos que prever los obstáculos. Tenemos que prever la oposición. Eso es parte de la planificación. Hay que prever los obstáculos, hay que prever la oposición. Cuando tú vas a hacer algo, alguien te va a decir: no lo hagas, no vas a poder, no lo vas a lograr, no hagas nada, te van a decir. O te van a decir también: muy poco lo que haces, ¿por qué no haces más? Nehemías, ¿quieres construir un muro? ¿Por qué no construyes un edificio? Entonces están los que te dicen: o haces muy poco o tienes que hacer más. Vas a encontrar oposición. Pero mis amados hermanos, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Asegúrate que Dios esté en tus planes. Amigo, asegúrate que Dios esté en tus planes. Van a aparecer Sanbalat, van a aparecer Tobías, gente que te va a desanimar, gente que le llamamos, ¿cómo le llamamos? Don pésimo, los don pésimos, que te van a decir: no puedes, no logras, no vas a lograr nada tú vas a ser como tú no vas a lograr nada. Los de espíritu negativo, los de espíritus siempre críticos. Pero ¿saben qué? Los obstáculos pueden llegar a ser oportunidades. Te pueden animar más bien a ir avanzando, a seguir creciendo, a lograrlo y glorificar el nombre de Dios. Por eso que, querido amigo, permíteme dirigirte un momento a aquellos que nos visitan. En la vida vas a encontrar obstáculos, pero asegúrate que Dios esté en tus planes. Si tú pones a Dios en primer lugar, Dios va a dirigir tu vida. Deja que Dios dirija tu vida. Ya no la dirijas tú. Pon a Dios en tus vidas, pon a Dios en tus planes, pon a Dios en primer lugar. Pero ¿sabes qué? Para poner a Dios en primer lugar, hay algo que te va a detener y que no va a permitirlo. ¿Y sabes qué te va a detener? El pecado. El pecado nos separa de Dios. Y mientras que no vayamos a Dios en arrepentimiento, no vas a poder poner a Dios en primer lugar. Necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer que la Biblia dice que todos somos pecadores y que todos necesitamos de Dios. Por eso que yo quiero animarte, mi amigo, joven, señorita, que tú puedas poner tu vida en las manos de Dios. Deja que Dios guíe tu vida.
¿Quieres hacerlo en esta noche? ¿Quieres entregar tu vida y tu corazón a Dios? Si tú quieres hacerlo en esta noche, permitidme guiarte en unas palabras de oración. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar todos, amados hermanos, e interceder por este tiempo. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos que estés aquí. ¡Te esperamos!